Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, agradece su presencia este miércoles 23 de febrero a la rueda de prensa virtual para analizar el conflicto en Ucrania, impacto en México y el mundo. En esta mañana nos acompañan el doctor José Jesús Bravo Vergara, profesor investigador del Departamento de Estudios del Pacífico del CUCSH. Bienvenido, doctor. Nos acompaña también el doctor Jaime Tamayo Rodríguez, profesor investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, también del CUCSH. Bienvenido. Así también como el maestro Miguel Alejandro Ijar Chiapa, profesor investigador del Departamento de Estudios del Pacífico del CUCSH. Bienvenido, maestro. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, también por Facebook y Twitter en Prensa UDG. Les recordamos que manden sus preguntas al WhatsApp que ya conocen. Vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor José Jesús Bravo Vergara. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, precisamente me gustaría empezar con explicando el contexto histórico. Ucrania el territorio ucraniano es la fuente o el espacio donde surge realmente el Estado embrionario ruso con la Rus de Kiev en el siglo IX. Esto es un punto importante. A partir de ahí se va desarrollando en varios principados. En una dinámica que va desde el norte con la ciudad de Novgorod hasta el sur con la ciudad precisamente de Kiev. Se va a unir y es el estado embrionario, ¿no? Con las primeras tribus que se van uniendo y van formando diferentes principados, ¿sí? Ese es el punto original. Ucrania ha sido una región, antes de llamarlo una nación propiamente dicho, ha sido una región que ha sido ocupada, el territorio ucraniano ha sido ocupado por el Imperio Otomano, por el reino polaco-lituano entre los siglos XIII, XIV hasta prácticamente alrededor del siglo XVIII, inicio del siglo XVIII, y posteriormente pasa a ser casi en su totalidad, ¿sí? Si no toda, sí, casi en su totalidad, o al menos la parte oriental de Rusia. A partir de entonces se establece, a partir del imperio de los zares, una dinámica constante de interacción. Hay un punto importante: los ucranianos son también conocidos como rutenos, o también son conocidos como los pequeños rusos. ¿Qué es lo que pasa posteriormente? Si estuviéramos hablando ya en el siglo XX, estaríamos señalando precisamente que durante la época, la última parte de la época de los zares de la Rusia zarista, Ucrania, cuando comienza la revolución ya bolchevique, intenta separarse precisamente, y va a durar alrededor de 2 meses con un estado relativamente autónomo, pero los grupos bolcheviques retoman el poder en este territorio y lo van a incorporar. Entonces establecen precisamente el Estado soviético, que precisamente este año, a finales de este año, se va a cumplir el centenario del establecimiento de la Unión Soviética, y Ucrania, junto con Rusia, Bielorrusia y Transcaucasia, se convierten o fundan el Estado soviético como tal. Transcaucasia pues después se va a dividir en 3. ¿Qué pasa en el transcurso de la época soviética? Algo es muy importante también. Entre Ucrania, o en la frontera entre Ucrania, Bielorrusia y Rusia, se presenta una situación bastante interesante cuando se da el cambio o la transformación de la industrialización, ¿sí? Que proviene precisamente de una dinámica en la cual Rusia estaba concentrada en una dinámica semifeudal, digamos. Entonces va a ser bastante fuerte la transformación establecida por el Partido Comunista de la Unión Soviética, y va a sufrir una hambruna tremenda en la frontera entre Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Todo esto va creando o va incrementando todavía más por parte de alguna parte de la población ucraniana el advenimiento frente a la nacionalidad rusa, ¿no? En este caso. Sin embargo, están dentro del contexto de la Unión Soviética. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, Ucrania es una de las primeras partes o primeras zonas invadidas por el ejército nazi, prácticamente es ocupada por el ejército nazi. Sin embargo, va a ser algo bien importante. Parte de la población va a apoyar a estos nazis, a esta invasión nazi, y la otra parte se convierte prácticamente en un punto de avanzada muy, muy importante para el ejército rojo.
¿Qué es lo que pasa cuando termina la Segunda Guerra Mundial con el triunfo de la Unión Soviética, que tiene una gran cantidad de muertos, 27 millones, alrededor de 27 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial? La Unión Soviética se va a incrementar sus capacidades industriales. Ucrania se vuelve una zona fundamental en el desarrollo soviético, junto obviamente con Rusia. Y cuando muere el líder, el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética en ese momento, José Stalin, surge la figura de Nikita Khrushchev, ucraniano de nacimiento, y entonces comienzan una serie de problemas también que tenemos hoy en vilo referente a los territorios. ¿Esto qué tiene que ver? Él es el que otorga el pase, digamos, de Crimea, ¿sí?, o el territorio de Crimea hacia la administración de la República Soviética Socialista de Ucrania. Ya no va a ser más territorio ruso en ese momento, pero hay un contexto, se da el entendido de que son naciones hermanas, de que tienen el mismo origen, ¿sí?, y de que jamás va a haber una división de la Unión Soviética, jamás va a haber una desintegración de la Unión Soviética. Sin embargo, cuando después se desintegra el Estado soviético, ¿qué es lo que sucede? Se supone que Ucrania y Rusia deberían de tener, digamos, una cercanía constante. A final de cuentas son eslavas, son los dos gigantes eslavos, son dos naciones además que la inmensa mayoría de la población practica la religión ortodoxa. Sin embargo, el gran problema es cuando se empieza a visorar el acercamiento de Ucrania hacia Occidente. Eso se va a dar con Víctor Yushchenko, y posteriormente cuando Víctor Yanukovych, el presidente de 2010 a 2014, intenta establecer ese vínculo con la Unión Europea, aparece la figura de Putin presionando al gobierno de Ucrania para que Ucrania no se salga de la órbita de la influencia rusa propiamente dicho, y comienzan los problemas. Se da en 2014 entonces lo que es conocido como el Euromaidán, que es el golpe de Estado que por parte de Rusia plantea que hay una provocación también de parte de Occidente e incluso intromisión, ¿sí?, de Occidente para que se lleve a cabo este golpe de Estado. Los nuevos gobiernos, primero con Poroshenko y posteriormente con los sucesores, van a plantear entonces una directriz que se va acercando cada vez más a Occidente. El gran problema es que no nada más se trata de la Unión Europea, no se trata de acercarse nada más a la Unión Europea. El gran problema es que Ucrania tiene el ofrecimiento y tiene la intencionalidad de entrar en la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y eso es un problema para Rusia. Algo que nunca ha aceptado Rusia es las barreras, aquello que afecta a su seguridad nacional. Ese es el gran problema, la percepción de amenaza constante de una organización militar que cada vez se acerca más a sus fronteras, y que seguramente el doctor Tamayo nos va a hablar con otros planteamientos como el de Georgia y algunos otros. Muchas gracias, doctor José Jesús Bravo Vergara. Ahora vamos a escuchar la exposición del doctor Jaime Tamayo Rodríguez. Adelante. Buenos días. Bueno, efectivamente, los antecedentes que ha abordado el doctor Pepe Bravo me parece que son muy ilustrativos y muy claros. Habría que agregar simplemente que hablar de una nación ucraniana es muy difícil. La parte del este está mucho más vinculada a los rusos, propiamente por la relación tradicional con el Imperio ruso y después con la Unión Soviética, y el oeste, pues mucho tiempo bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro y alguna parte en Polonia, pues en ese sentido es un poco más occidental. Y luego unas minorías que existen por ahí, como los gutsules, por ejemplo, ¿no?, que también tienen ciertas diferencias, pero lo que podría considerarse una tradición más de la zona, pues serían propiamente los cosacos, por ejemplo, y es algo, y digo todo esto porque se ha construido una narrativa pretendiendo construir precisamente una nacionalidad y justificar una serie de cuestiones, cuando en realidad, pues, los símbolos y las figuras que han tomado, pues, como señaló Pepe, se trata de personajes que estuvieron vinculados precisamente con el nazismo, por ejemplo, ¿no? Y en esto voy a señalar lo siguiente. Creo que hay tres cuestiones importantes que habría que abordar. Primero, el asunto de un contexto más amplio, que es la expansión de la OTAN, violando un acuerdo. Se ha dicho, no, es que no hay nada por escrito. No hay nada por escrito, pero sí hay documentos que prueban que
Estados Unidos, que es el dueño de la OTAN, y otros países, entre ellos Alemania, se habían comprometido a no expandir la OTAN con la reunificación de Alemania, y la entonces Unión Soviética aceptó no solo la reunificación del este con el oeste de Alemania, sino también la disolución del Pacto de Varsovia, que había surgido para enfrentarse, digamos, en términos geopolíticos, con la OTAN. La OTAN es la primera organización militar en esta zona, de varios estados. Entonces, la OTAN supuestamente ya no tendría razón de ser, porque habría nacido en la idea de contener el avance del comunismo en Europa, ¿no? Básicamente. Aunque, bueno, luego, ese es un antecedente importante. Lo otro es que la primera acción militar de la OTAN es una acción en Europa para destruir un estado y luego devorar a todos los pequeños estados que surgen de la ex Yugoslavia. Bombardeó en la zona serbia de Bosnia, de los serbio-bosnos, y en 95 y en 99 va a bombardear Belgrado, la capital de lo que era todavía la República Federativa de Yugoslavia, ya nada más con un par de pequeños estados, bombardeando hospitales, televisoras, etcétera. Entonces, eso es lo que realmente hizo la OTAN en Europa, desbaratar prácticamente Yugoslavia y cercar lo que quedó, que es Serbia, ¿no? Pero además incumplió de pronto el compromiso, que incluso acaba de denunciarlo el entonces ministro de Defensa de Alemania, que efectivamente existió ese compromiso y que se está actuando muy mal con lo que se está haciendo ahora, que él mismo en ese tiempo incluso no permitieron la entrada de tropas ni armamento de la OTAN en la parte este de la misma Alemania, ¿no? Es decir, eso no está en cuestión, sí hubo ese acuerdo, no se cumple, pero empieza la expansión hacia el este, y luego ya en 1999 se incorpora incluso países que se habían desprendido de la Unión Soviética, en este caso los países bálticos. Después, bueno, desde el 2008 se pretendió incorporar a Ucrania y a Georgia. Esto sobre todo por la posición en ese tiempo de Bush, pero países europeos, particularmente Alemania y Francia, se opusieron. Aquí hay otra cuestión, precisamente tratando de acelerar la incorporación, en este caso de Georgia, se plantea la toma de dos territorios que se habían mantenido como independientes, pero no reconocidos, que era Abjasia y Osetia del Sur. En una acción conocida como Tierra Quemada, se trata de invadir precisamente este territorio de la República de Osetia del Sur, intentando masacrar a la población. El título mismo del movimiento Tierra Quemada, ¿verdad? Lo refleja, un nombre muy nazi, por cierto. Y esto provocó una reacción de los rusos, que en 5 días llegaron prácticamente a la capital de Georgia y obligaron a negociar, y entonces se reconoció la independencia, o se reconocieron las repúblicas de Abjasia y de Osetia del Sur. En el caso de estas dos repúblicas que se han mantenido sin ningún reconocimiento, que es Lugansk y Donetsk, se trata igualmente de movimientos generados por este golpe de Estado al que hizo referencia también Bravo, un golpe de Estado en el que va a participar de manera muy importante internamente grupos incluso pronazis, donde está Svoboda, por ejemplo, que antes se llamaba Partido Nacional Socialista, es decir, el mismo nombre del partido nazi, donde está el llamado sector derecha, que luego la prensa maneja como sector derecho, pero es el nombre sector derecha, que es de ultraderecha, y otros grupos con símbolos claramente nazis, por ejemplo, como el batallón Azov, que participan en el golpe de Estado, pero promovidos precisamente por la OTAN, algunos de ellos entrenados previamente, y hay documentos que lo muestran, por la propia OTAN, y muy directamente por los Estados Unidos. Por parte de la Unión Europea hubo una intervención en varios sentidos, pero en el Maidán estuvieron incluso la vocera en ese tiempo, hoy subsecretaria, del Departamento de Estado, Victoria Nuland. Estuvo McCain, que era el presidente del Instituto Republicano, y a través de él del manejo de la llamada Freedom House. Y estuvieron otros personajes,
Y además hay una grabación de Victoriano Nuland donde están decidiendo quién debe ser el siguiente presidente después del golpe de Estado. ¿Por qué? Porque estaban en una Ucrania que recuperara el interés que se había iniciado con otro movimiento previo que había derrocado ya una vez a Yanukovych, la llamada Revolución Naranja. Cuando regresa Yanukovych, primero como primer ministro y luego como presidente, retoma la relación con Rusia. Él viene precisamente de la parte este, a través de lo que se conocía como el Partido de las Regiones, y los ofrecimientos de Rusia y la posición de él lo llevan a alejarse de la propuesta de acercarse a la Unión Europea y sobre todo a la OTAN. Entonces es que se promueve ese golpe de Estado. Pero además hay una gran violencia contra los rusoparlantes. Y esto va a generar, por un lado, que en Crimea la población decida irse y se da un referéndum donde participa el 80%, que es altísimo para cualquier parte del mundo, ya no digamos en Europa, con un casi 95% de votación a favor de la adhesión. Y aquí digo adhesión porque no es una como se suele decir, una anexión. No fue Rusia que llegó y tomó a Crimea, sino fueron los crimeanos que decidieron irse. ¿Por qué? Porque ya venía mucha violencia contra ellos, lo estaban viendo, y por supuesto para Rusia era muy importante estratégicamente recuperar a Crimea, en la cual además no había ningún antecedente más allá de esa acto, digamos, simbólico de Khrushchev de decir ahora es ucraniano, ¿no? Pero en el este y el sur, en lo que se conoce como el Donbass, o la pequeña Rusia, en esta región sí la población se siente mucho más agredida porque marchan grupos de la ultraderecha supuestamente a recuperar, porque en este momento se prohíbe ya la utilización del idioma que no sea el ucraniano, que es un dialecto en realidad del ruso, y los llamados prorrusos o rusoparlantes habían obtenido ya durante el gobierno de Yanukovych que las minorías que pasaran del 10%, no solo los rusoparlantes, tuvieran el derecho a tener también una segunda lengua, como pasa en muchas partes del mundo. Entonces esto provoca que se levante un movimiento federalista que es acusado de terrorista, es decir, el federalismo se equipara a terrorismo, y esto provoca una radicalización y se pronuncian como repúblicas independientes. Rusia nunca reconoció estas repúblicas, pero sí trató de que se hubiera acuerdos para la federalización de Ucrania, que hubiera sido la salida. Al no darse esto, bueno, se da este contexto, decíamos, de el cerco cada vez más grave sobre Rusia con armamentos nucleares, además apuntando ya directamente con el argumento de que eran contra Irán, en Rumanía y en Polonia, por ejemplo, y amenazando con llevarlos a Ucrania. Y bueno, por otro lado, se arma todo un proceso similar al que se dio en Georgia para recuperar supuestamente este territorio de Ucrania. Entonces es cuando Rusia ahora reconoce ya estas repúblicas, ¿sí? Que no quiere decir esto invasión de Ucrania, por supuesto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Jaime Tamayo. Ahora vamos a escuchar con atención al maestro Miguel Alejandro Híjar Chiapa. Adelante, maestro. Muchas gracias. Pues construyendo sobre este bastante ilustrativo contexto que han dado mis colegas, el doctor José Bravo y el doctor Jaime Tamayo, yo voy a concentrarme en qué es lo que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos meses, y particularmente cuál es la situación actual del conflicto y qué es lo que está alegando cada parte. En gran medida el problema tiene que ver justamente con este cerco que ha hecho la OTAN y que Rusia alega es una amenaza a su seguridad. Además de todo, citando lo que ya mencionaban mis colegas, esta promesa que había hecho Occidente en el pasado de que la expansión hacia el este no se iba a llevar a cabo, porque al final de cuentas, pues estos eran países que Rusia ve como parte de su esfera de influencia. Y si bien Rusia ya no es esa superpotencia que fue en la época de la Guerra Fría, ya no es esa superpotencia que era la Unión Soviética, sigue siendo uno de los principales actores estratégicos en el escenario geopolítico del mundo. Rusia sigue teniendo una muy importante presencia, no solamente en Europa, sino en otras partes del mundo, y es por ello que sigue siendo un jugador clave en los asuntos de la seguridad internacional. Al hacer estos señalamientos Rusia, pues obviamente empieza
a también generar descontento de parte de Occidente, que tiene la intención de expandir la OTAN, que tiene la intención de que la Unión Europea se vaya consolidando por todo el continente y, por supuesto, conforme a los designios y a las visiones que se tienen en Occidente. Al final de cuentas, cuyos valores y cuyas posiciones no siempre están en congruencia con las de los países de Europa del Este. Incluso esto ha generado muchas dinámicas problemáticas en la Unión Europea, principalmente con los estados que conocemos como el Grupo de Visegrado, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia. Entonces, la discusión ha girado en torno a esta amenaza que ve Rusia a su seguridad, pero también la intención de Occidente de apoyar al gobierno ucraniano actual, tratando de promover una narrativa de que hay un ataque a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania de parte de Rusia, y que estas repúblicas separatistas no son nada más que grupos radicales, grupos terroristas que buscan alterar la paz y la estabilidad y el orden al interior de Ucrania. Sin embargo, lo que Occidente obviamente ha tratado de obviar en esta narrativa es que efectivamente el gobierno ucraniano ha implementado políticas bastante radicales y bastante estrictas en contra de la población del este de Ucrania, esta población rusoparlante, esta población que siente fuertes vínculos con Rusia, y esto obviamente ha generado un descontento popular que se ha traducido en estos movimientos separatistas. Sí, efectivamente, como decía el doctor Tamayo, si hubiera existido un diálogo que llevase a un régimen federal donde fueran tratadas estas regiones con otro tipo de políticas y que sintieran que efectivamente estaban siendo tomadas en cuenta, que sus intereses estaban siendo considerados por el gobierno de Kiev, pues entonces quizás estaríamos en otro escenario en este momento. Entonces, la problemática tiene que ver justamente con que en respuesta a estas narrativas y en respuesta a esta amenaza a la seguridad rusa, Rusia fue apostando a sus fuerzas militares en la frontera con Ucrania como una forma de presionar tanto al gobierno ucraniano como a Occidente para que abandonaran esta intención de que Ucrania llegase a formar parte en algún momento de la OTAN e incluso de la Unión Europea, que al final de cuentas el acuerdo que Yanukovych no firma en el 2014, antes en el 2013, justamente era el primer paso para que Ucrania en algún momento pudiera llegar a ser parte de la Unión Europea. Y obviamente los líderes de la Unión Europea le manifestaron su descontento, principalmente Angela Merkel, entonces canciller de Alemania, la entonces presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaitė, fueron algunos de los líderes que más recriminaron a Yanukovych esta decisión, y esto pues obviamente empezó a generar tensiones entre Rusia y Occidente en Ucrania. Ahora, con las tropas rusas teniendo presencia en la frontera con Ucrania, pues empezó la preocupación de Occidente de esta posible incursión de las tropas en territorio ucraniano. Sin embargo, la retórica fue exagerando cada vez más, fue una retórica basada en la hipérbole de la amenaza, y principalmente Estados Unidos comenzó a promover esta idea de que en cualquier momento Rusia iba a invadir Ucrania e iba a intentar atacar al gobierno actual con la intención de quedarse con el territorio de las provincias llamadas separatistas de Donetsk y Lugansk, que ahora Rusia ha reconocido como repúblicas independientes. Y entonces pues esto en los últimos meses fue generando muchas tensiones, movimientos también que fueron generando también bastante preocupación para Rusia, porque la OTAN empezó a mover a sus tropas. Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos empezaron a dialogar acerca de la posibilidad de una invasión. Alemania al principio estaba muy reacia a tomar la misma posición que Francia, Reino Unido y Estados Unidos, pero al final de cuentas también
se ha ido acercando cada vez más hasta sumarse de lleno con la posición de estos otros países, pero los otros insistieron que iban a ayudar al gobierno ucraniano en estas tensiones con Rusia, y que iban incluso a no solamente enviar armamentos, sino también tropas. Empezaron también movimientos en los países bálticos, que por supuesto también entran en la preocupación de Rusia para su seguridad, y el que hubiera una presencia cada vez mayor, sobre todo de tropas británicas en Lituania, empezó a generar mayor preocupación y mayor tensión, al grado que llegamos a este punto de conflicto en el que nos encontramos en la actualidad. ¿Cuál es exactamente el gran problema en estos momentos? El gran problema es que en el área del este de Ucrania ya había muchas problemáticas y de enfrentamientos y choques de carácter importante entre el gobierno de Kiev y, por supuesto, los grupos que tienen el control en el área del Donbass. Y entonces, pues esto generó la preocupación de que en algún momento podía haber un enfrentamiento militar grave. Y es en este contexto que las provincias de Lugansk y Donetsk presentan su solicitud, que ya lo habían hecho desde antes a Rusia, para este reconocimiento como repúblicas independientes, pero finalmente, ante la presión cada vez mayor de Occidente, ante la narrativa de Estados Unidos de que un ataque ruso era inminente, y ante el cerco cada vez mayor, con mayor presencia militar de la OTAN, también en las fronteras con Rusia, es que el presidente Vladimir Putin toma la decisión de reconocer la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Hasta el momento no ha habido una gran respuesta de parte de la sociedad internacional en términos de un reconocimiento de la soberanía de estos países. Siria es otro país que ha reconocido dicha soberanía, en gran medida porque Siria tiene también una cercanía importante con Rusia, ha sido para los sirios un aliado estratégico. Entonces ellos han apoyado esto. Sin embargo, es una cuestión que el resto de la comunidad internacional ha tratado de evitar o bien ha rechazado. Y esto en gran medida pues responde a ciertos intereses. Obviamente Estados Unidos, los miembros de la OTAN y los aliados de Estados Unidos como Australia, como Japón, se han manifestado en contra de este reconocimiento. Insisten que lo que Rusia ha hecho al reconocer la soberanía es amenazar la integridad territorial de Ucrania, amenazar la soberanía ucraniana, y al haber ordenado enviar tropas para el mantenimiento de la paz en estas dos repúblicas populares que ha reconocido Rusia, hablan incluso de un proceso de invasión a Ucrania. Claro que si lo consideramos en términos de este reconocimiento que ha hecho Rusia y de los propios deseos de Donetsk y Lugansk de acercarse a Rusia, de tener el reconocimiento de Rusia y de tener la presencia rusa, entonces en ese sentido podría plantearse que pues no hay una invasión realmente. Si lo viéramos en términos de la otra narrativa, la narrativa que Occidente, que Estados Unidos y la OTAN principalmente han planteado, al no reconocerse la soberanía de Donetsk y Lugansk, entonces ellos pueden alegar que efectivamente, como es territorio soberano de Ucrania, hay una invasión al entrar tropas rusas sin el deseo o la solicitud de parte de Kiev, del gobierno en Kiev. Entonces, esto ha llevado obviamente a que se intensifiquen las tensiones ya existentes, y pues esto ha orillado a que Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea y de la OTAN hayan decidido imponer sanciones económicas. Las sanciones económicas a Rusia no son una novedad. Desde el 2014, después del Euromaidán y después de la adhesión de Crimea a Rusia, ya Occidente había impuesto varias series de sanciones. Incluso se expulsa a Rusia del grupo de los 8, del G8, y pues esto fue tensando cada vez más la relación con Rusia, lo que ha llevado a que también Rusia
se acerque cada vez más a otro país con el que Occidente tiene bastantes tensiones, ya que es China, lo que ha generado mayor dinámica de preocupación en la seguridad internacional. Entonces, el gran problema en este momento es qué va a pasar, cómo va a responder Occidente. Hasta el momento solamente ha sido con sanciones y quizás sea muy difícil que veamos realmente un enfrentamiento militar. Alemania también ya dio otra respuesta más allá de las sanciones, que fue la cancelación del Nord Stream, que era esta posibilidad de conectar a Rusia con Europa para poder llevar el gas, que es el recurso más preciado que Rusia exporta justamente a la Unión Europea, lo cual también genera problemas que van más allá de la cuestión ucraniana, también en las relaciones económicas y comerciales entre Rusia y los europeos. El que también se estén sumando otros países como Japón o Australia, que son extrarregionales a estas tensiones, por apoyar a su aliado Estados Unidos, pues genera mayor dinámica de presión. Y esto pues se ha convertido en una situación de urgencia que ya ha sido atendida desde el mismo día que Vladimir Putin reconoce a Lugansk y a Donetsk y envía tropas en el seno de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, donde la mayoría de los países se ha manifestado a favor de una resolución diplomática y han llamado a Rusia a que se reduzcan las tensiones. Una respuesta que sorprende es la de China. Muchos esperaban que China apoyara a Rusia, sin embargo aquí hay que comprender que si China apoyara de manera determinante el reconocimiento de Donetsk y Lugansk como países soberanos, esto traería problemas después para China, porque entonces esto abriría la puerta a que Taiwán, Hong Kong o el Xinjiang pudieran ser reconocidos también como estados independientes por otros países, y esto causaría problemas, y es por eso que China también ha llamado a Rusia a reducir las tensiones y a evitar enfrentamientos que puedan llevar a una escalada que se traduzca en un choque militar entre Occidente y Rusia. México es actualmente un miembro no permanente del Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas. México se ha manifestado a favor de la resolución diplomática de esta controversia y también ha llamado a que se respete la integridad territorial de Ucrania, lo que es prácticamente decir que México está reconociendo que Donetsk y Lugansk son territorio integral del Estado soberano ucraniano y que este reconocimiento que ha hecho Rusia pues no va conforme a estos principios de la sociedad internacional, que es lo que al final de cuentas muchos países han insistido. Lo que Rusia hizo es ir en contra del derecho internacional, de las normas y las instituciones de la sociedad internacional. Entonces se hace este llamado. ¿Qué es lo que podemos esperar en los próximos días? Pues que haya negociaciones en el seno de Naciones Unidas y también fuera de este foro, a través de las vías bilaterales y a través, por supuesto, también de distintos canales entre los gobiernos de Occidente y Rusia, e incluso también de otros países, para tratar de reducir las tensiones y evitar que esto escale más y pueda convertirse en un conflicto que ponga en jaque la estabilidad en Europa. Muchas gracias, maestro Miguel Alejandro Híjar. Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tienen. Empezamos con Adrián Montiel. Adelante. Hola, muy buenos días. Para preguntarles si este conflicto, que pues se remonta, como ustedes acaban de decir, hacia el 2014, se pretende como la reconfiguración de lo que fue la Unión Soviética, es decir, que Rusia pretenda reclamar los territorios que perdió, o que más que nada haya una repartición de poderes a nivel mundial, ¿no? Porque Estados Unidos es potencia política, pero Rusia quiere también un lugar en ese reparto de poder. ¿Ustedes cómo ven esto? Maestro Doctor José Jesús. Gracias. Bueno, seguramente van a haber más planteamientos aparte del mío. Hay una cuestión que es importante. Rusia
tiene la percepción constante, una vez que se desintegró el Estado soviético, de lo que es conocido como el extranjero próximo, es decir, la aproximación a las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, y hay que recordar esta cuestión. Además, hay un vínculo histórico con Ucrania, ese es el otro punto, con Ucrania y con Bielorrusia, desde luego los tres grandes estados eslavos de la Unión Soviética, es uno de los puntos. La otra cuestión tiene que ver, desde luego, con el elemento de la multipolaridad en el mundo. Hay un reclamo muy claro de parte de Rusia y de China en ese sentido. Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica por varias razones, sigue manteniendo una capacidad militar y económica todavía superior, aunque está en desgaste constante y en una competencia directa con China, es algo bien importante esa parte. Sigue teniendo esta superestructura de instituciones internacionales. Seguimos viviendo de alguna manera u otra el orden internacional estadounidense, la Pax americana de alguna forma o de otra. Sin embargo, esta Pax también se está desgastando cada vez más, pero sigue teniendo la voluntad de seguir siendo la potencia hegemónica. Es algo que ha reclamado Rusia y que ha reclamado también China. Sí, puedes ser la potencia hegemónica, pero no eres o no vas a tomar posiciones unilaterales. No vas a tener la libertad plena de posiciones unilaterales, porque nosotros también tenemos intereses. La otra cuestión también es desde el punto de vista geopolítico, y bien lo señalaba el profesor Ijar muy claramente, es el control del paso de una de las herramientas que tiene Rusia desde el punto de vista económico en la actualidad, que es el gas. El Nord Stream 2, que es el gasoducto que iba a unir a Rusia, pasar por territorio bielorruso, me parece que también atravesaba territorio polaco y llegaba a Alemania, ha sido suspendida en su ratificación. Estaba en periodo de prueba desde septiembre, noviembre del año pasado, y ha sido suspendido por el canciller Olaf Scholz, precisamente como una especie de sanción. Pero ojo con esto, Rusia tiene contratos muy grandes con China, con la República Popular de China, para este paso de gas. A final de cuentas, tiene otras opciones de clientes. Entonces, las sanciones, ¿hasta dónde le pueden llegar a afectar a Rusia? Bastante. Pero, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el coste de oportunidad? Rusia, me parece que el presidente Putin ha tomado una decisión muy fuerte con el reconocimiento de Lugansk y Donetsk como repúblicas independientes, porque precisamente de alguna forma o de otra estaría violando el derecho internacional desde ese punto de vista. No tiene el apoyo general en el mundo, ¿sí? Sin embargo, aunque pudieran plantearle ciertas razones o ciertos argumentos en favor de la posición rusa, tiene o tendría que actuar con mucho cuidado en ese sentido, porque esto puede generarle el desgaste de su imagen también como una potencia influyente, como una potencia que respeta el derecho internacional, que respeta la normatividad. Y una de las grandes normatividades, independientemente también del derecho internacional, que es parte, pero es una situación también elemental, es el entendimiento de la soberanía. Y cuando hablamos de soberanía, tenemos que también reconocer esta idea de respeto a la integridad territorial. Y ahí es donde posiblemente Rusia, es donde el presidente Putin está viéndose socavado en su imagen, ¿sí? Eso también afecta bastante. Doctor Jaime Tamayo. Sí, muy breve, pero efectivamente Rusia viene pronunciándose, particularmente el presidente Putin, por lo menos desde el 2011, sobre la necesidad de terminar con el modelo unipolar y de crear precisamente un modelo más completo, que pudiera ser multipolar. Y bueno, esto incluye también a China y algunos otros países, incluidos algunos de América Latina, que piensan pues o sienten que no está funcionando bien este modelo unipolar, que ha destruido países cuando han sido invadidos por los Estados Unidos, llámese Irak, llámese Libia, etcétera, y que en ese sentido pues sí hay que imponer un modelo que contraponga, que equilibre un poco el mundo, y que también en ese sentido permita retomar el derecho internacional, porque efectivamente pudiera interpretarse como una violación al derecho internacional, que yo pondría algunas interrogantes en eso, pero pudiera interpretarse como una violación al derecho internacional algo que viene haciendo la OTAN desde mucho antes, ¿no? Porque Kosovo, por ejemplo, es un invento creado desde fuera para imponérselo a Serbia, y no digamos desde antes con todas las
separación que se dio forzada por la OTAN, ¿no? hacia la vieja Yugoslavia. Pero lo vemos en Libia, lo vemos en Siria hoy mismo, sin la autorización ni mucho menos del gobierno sirio y la famosa coalición, en fin. Pero en este caso el argumento que se maneja es el mismo que supuestamente manejó la OTAN, que era la protección humanitaria frente a un riesgo, ¿no? de la población civil. Bueno, en este caso hay que aclarar que no hay tropas rusas en las repúblicas independientes. Lo único es que hay un reconocimiento y la posibilidad de que las tropas rusas pudieran entrar para garantizar que la población civil no se vea dañada, pero hasta este momento no han entrado estas tropas, lo que es un reconocimiento. Ahora, aquí hay que considerar lo siguiente: estas repúblicas forman parte de la soberanía ucraniana. La población se rige ya por reglas que se establecieron por las propias repúblicas desde el 2014 prácticamente. 2015 terminaron de amarrar esto. Tienen algún control sobre el territorio, bueno, sobre una parte de Lugansk y Donetsk, porque es más amplio que la parte que controlan las repúblicas, sí, pero la parte controlada por las repúblicas no. Aun cuando en su constitución ellos hablan de un territorio más amplio, ya lo declaró el gobierno ruso, el reconocimiento es sobre los territorios de facto que se encuentran independientes. La independencia de estas repúblicas pues cuestiona en la realidad hablar de soberanía de Ucrania sobre estos territorios, ¿no? Entonces ahí tendríamos que considerar que, bueno, además está, digo, el antecedente de Kosovo y, bueno, podríamos recorrer un montón de historias más. Entonces, bueno, creo que en todo caso será un punto importante de negociación. Veo ya un poco difícil que vuelvan al proyecto original de lo que se conocieron como los acuerdos de Minsk y que implicaba la posibilidad de reconocer derechos a estas minorías, pero pudiera finalmente avanzarse a un modelo más bien confederado en algún momento, por ejemplo, si es que se quisiera llegar a una negociación en ese sentido, ¿no? Maestro Híjar. Yo solamente puntualizar sobre la pregunta de si hay una intención de prácticamente reconstituir a la Unión Soviética en términos territoriales. Justo ayer el presidente Putin insistió que no es la intención y que las otras exrepúblicas soviéticas no tendrían por qué temer cualquier tipo de incursión rusa o amenaza de parte de Rusia. Entonces, en este sentido, realmente no estamos viendo una acción que revele un deseo oculto de parte de Putin de reconstruir a la Unión Soviética. Simplemente aquí fue una cuestión muy particular que tiene que ver con otros intereses, que tiene que ver con otras cuestiones, y aquí también señalar, como bien ya dijo el doctor Tamayo, pues al final de cuentas lo que constituye un Estado es un territorio, una población dentro de ese territorio, un orden jurídico e institucional que tenga el control del territorio y ejerza el poder sobre esa población, y la soberanía. Y en este caso Donetsk y Lugansk pues son territorios donde Ucrania, el gobierno de Ucrania, no tiene ni el control del territorio ni de la población, ni un orden jurídico institucional en esa área. Se le reconoce la soberanía por parte de la comunidad internacional, la comunidad internacional dice sí, ese territorio es tuyo, pero eso es de jure. De facto, la verdad es que ha perdido el control de esta zona. La siguiente pregunta. Sí, se habla de que esto puede afectar, no sé, los combustibles. En ese caso, ¿cómo afectaría esto? ¿Esto sería una realidad, una posibilidad? ¿Y México cómo podría sacarle provecho? ¿O este conflicto cómo le va a afectar o si no le va a afectar? Y la posición de la embajada sobre la postura de que dice que pues hay que mantener el diálogo. Doctor Jaime. Ok, muy brevemente también. Bueno, primero el asunto de los energéticos, pues obviamente se ven afectados hacia el alza, lo cual en el caso mexicano pues es, digámoslo, de manera pues hasta lastimosa, pero realmente es beneficioso, ¿no? Porque la amenaza de una guerra en una zona donde el tránsito de los energéticos es importante, aunque se trate del gas, Rusia también es un productor importante de gasolina,
pues provocó el alza de la gasolina. En estos momentos está ya muy por encima de lo que había estado en muchos años. Entonces, en ese sentido, sí está beneficiando a la economía mexicana. Esto, obviamente, en el caso de que se den arreglos, pues tendrá que bajar, ¿no? El asunto de la posición mexicana me parece que en principio es razonable. El llamado a la solución pacífica de las controversias es un principio fundamental de la política internacional de México, y creo que sobre esa base sobre la que se puede llegar a impulsar una solución definitivamente, y creo que finalmente es lo que va a pasar. Es decir, si vemos detrás de todo está un intento de autoconfirmación de una profecía que le permitiría a Estados Unidos impulsar nuevamente a la OTAN, meterse al territorio ucraniano y cercar a Rusia. Hay que recordar que hay toda una política y una serie de planteamientos desde Brzezinski que había que quitar toda la influencia de Rusia sobre Ucrania para impedir que se convirtiera en un polo importante, y en este sentido mantener la unipolaridad. Eso no está más que documentado, ¿no? De tal manera pues que en este caso pues creo que la solución, como decías, estoy de acuerdo que la posición mexicana pues es correcta en el sentido de buscar la solución pacífica, pero como digo, tampoco veo que esto vaya a desembocar ni mucho menos una guerra, ¿no? Es decir, hay una serie de cuestiones que parecieran estar manejándose como se manejó en el caso de Georgia cuando la ocupación de Osetia del sur, y que provocó la reacción rusa, ¿no? Bueno, ahora se impidió prácticamente que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, con todo el armamento que se le entregó a Ucrania, fueran arrasadas por el gobierno de Kiev, ¿no? Eso sería lo que... Doctor José Jesús. Sí, la cuestión energética es bien importante. En el caso de Rusia hay que recordar, es uno de los mayores productores y exportadores tanto de gas como de petróleo, y es algo que no se puede dejar de lado. Obviamente va a haber una afección en el ámbito energético en general, especialmente ahorita que tienen tantos problemas los países europeos. Vemos la cuestión española, vemos también la preocupación de algunos países de Europa Central, fundamentalmente en este caso de Alemania. Alemania está sacrificando mucho, hay un coste de oportunidad muy, muy fuerte para Alemania con la sanción que está imponiendo a Rusia desde ese punto de vista, ¿no? Porque el Nord Stream 2 iba a traer el gas de una manera mucho más barata. Eso es algo importante que hay que señalar, y eso le iba a traer muchos beneficios. Eso sí, iba a quedar con una Rusia con un coto de influencia desde ese punto de vista, ¿no? Porque es ahora sí que la diplomacia de la materia prima o la diplomacia de los energéticos lo que está utilizando Rusia precisamente con los países de Europa Central, que es un punto también a tomar en consideración. ¿Cómo beneficio afecta a nuestro país? Pues ya lo dijo el doctor Tamayo, puede haber una oportunidad. Si se diera un conflicto, sería lamentable, pero pudiera encontrarse paradójicamente un coto de oportunidad para México. Depende, obviamente, hasta dónde se diera esta dinámica. ¿Por qué depende? Porque México también es productor de petróleo, el gobierno actual está apostando muchísimo a esta dinámica, y pudiera ser entonces un factor favorable desde ese punto de vista, ¿no? Desde ese punto de vista, lamentablemente, hay que señalarlo así, ¿sí? Pero también coincido, es muy difícil que vayan a llegar tan lejos. Es un riesgo enorme, es una toma de decisiones enorme. Y haciendo un tanto de alusión también a lo que señalaba el doctor Tamayo hace rato y a lo que señalaba el profesor Miguel Ijar, esta cuestión del derecho internacional es algo importante también señalarlo. El derecho internacional debería ser la secuencia, el marco jurídico por el cual se rigieran las relaciones entre los estados. Es importante, muy importante la base de este entendimiento, es fundamental, pero no al 100% se lleva así. Las relaciones internacionales son jerárquicas, y los estados tienen capacidades en diferentes dimensiones, ya sea militares, energéticas, diplomáticas incluso. Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales y agradecemos la difusión que hagan también de esta información. Que tengan todos un excelente día.